En el mundo moderno, lleno de expectativas sociales e influencias externas, surge una pregunta. ¿Somos realmente quienes creemos ser? ¿No es nuestra identidad simplemente un reflejo de las percepciones y expectativas de los demás? Esta idea puede parecer desagradable, pero merece la atención de todos los que aspiran a la autenticidad. En una era de sobrecarga de información, cuando somos bombardeados cada minuto con mensajes sobre cómo pensar, qué vestir y cómo comportarnos, ser auténtico se vuelve más difícil que nunca. Es como si estuviéramos en un gran teatro, interpretando papeles que no elegimos. Pero ¿qué sucede cuando un actor se mete tanto en el papel que comienza a confundirse con él? Cuando la máscara que usamos ante el mundo se adhiere a nuestra piel y olvidamos cómo éramos antes de ponérnosla. En esto radica una silenciosa tragedia de nuestro tiempo. Ralph Waldo Emerson, en su ensayo Confianza en uno mismo, ya nos advirtió sobre esto con sorprendente claridad. Escribió sobre cómo, al seguir las expectativas de otras personas, perdemos una parte de nosotros mismos. Nos volvemos como dunas de arena, frágiles, cambiantes, formadas por el viento. El miedo surge cuando, en la búsqueda del reconocimiento externo, ya sean me gusta en las redes sociales, elogios en el trabajo o miradas de aprobación de extraños, algo profundo dentro de nosotros se destruye. Es como si, grano a grano, borráramos la montaña sólida que debíamos ser. Emerson creía que cada uno de nosotros nace para ser esa montaña, una fuerza inquebrantable de identidad y propósito. Sin embargo, la realidad en la que vivimos a menudo contradice este ideal. Surge la pregunta, ¿por qué permitimos que el mundo nos forme? La respuesta es simple, porque es más fácil. Resistir las expectativas externas es un proceso doloroso. Ser fiel a uno mismo a menudo significa enfrentarse a la desaprobación, escuchar preguntas desagradables e incluso sufrir aislamiento. Carl Jung, un destacado psicólogo que revolucionó la comprensión de las profundidades del inconsciente humano, lo representó de manera figurativa como un fenómeno de sombra. La sombra se refiere a esa parte secreta de nuestra personalidad que rechazamos con vehemencia y ocultamos cuidadosamente, temiendo su incompatibilidad con las normas sociales y el posible rechazo de los demás. Sin embargo, tal ignorancia de la propia sombra no pasa desapercibida y tiene su precio. Cuanto más desesperadamente intentamos huir de ella, más tenue pero al mismo tiempo insidiosa, se vuelve su voz. Es esta sombra la que nos susurra persistentemente sobre nuestra supuesta insuficiencia, sobre la necesidad de cumplir con las expectativas externas para merecer amor, reconocimiento y aceptación en la sociedad. En última instancia, corremos el riesgo de convertirnos en extraños para nosotros mismos. Una simple pregunta, ¿quién soy?, se convierte en la más aterradora y compleja, porque en el fondo de nuestra alma nos damos cuenta de la ausencia de una respuesta. Jung consideraba tal crisis de identidad como una especie de muerte viviente. Afirmó que en la búsqueda constante de la aprobación del mundo que nos rodea, perdemos gradualmente la capacidad de escuchar la única voz que realmente importa, la voz de nuestra propia alma. Piensa en la frecuencia con la que has tenido que tomar decisiones que contradicen tus convicciones internas, pero que fueron dictadas por el miedo al juicio de los demás. Tal vez fue una carrera deseada que abandonaste, considerándola poco práctica, o tu propia opinión que preferiste ocultar, temiendo las críticas. Con cada compromiso de este tipo, una pequeña parte de tu personalidad desaparece para siempre. ¿Y qué queda al final? Esta no es una pregunta retórica. ¿Qué queda realmente si pasamos toda nuestra vida adaptándonos a las expectativas del mundo que nos rodea? Ralph Emerson da una respuesta clara a esto: el vacío. Describe este estado como una vida llena de conocimiento, creencias y experiencia, pero que muere con un agujero en el lugar del alma. Perdemos la sensación de nuestra propia identidad, convirtiéndonos en extraños para nosotros mismos. Pero Penny, ¿es posible que haya una salida a este callejón sin salida? Emerson creía en ello.
Afirmó que a pesar de la complejidad del proceso de recuperación de la propia personalidad, es un viaje bastante posible. Y el primer paso en este camino no es reconocer el hecho de que la fuerza que buscamos desesperadamente en el exterior siempre ha estado dentro de nosotros. A esta fuerza la llamó confianza en uno mismo, fe absoluta en la propia intuición, en la voz de la propia alma. Esta es una idea tan poderosa como revolucionaria. Para Emerson, la verdadera grandeza no radica en tratar de complacer a los demás, sino en la capacidad de escuchar la propia voz interior y actuar en consecuencia. Sin embargo, lograr la autenticidad es una tarea que requiere conciencia y valentía. Carl Jung, un destacado psicólogo, nos advierte que en el camino hacia el autoconocimiento es necesario enfrentarse a la propia sombra, aspectos ocultos y desagradables de nuestra personalidad que a menudo tememos reconocer. Mientras evitemos este encuentro, estaremos condenados a un ciclo interminable de adaptación al mundo exterior, en lugar de transformarlo de acuerdo con nuestra verdadera esencia. La tragedia de muchas vidas humanas radica en que las personas nunca encuentran el coraje para mirar a su sombra a la cara. Constantemente huimos de ella, buscando consuelo en las recompensas superficiales que ofrece el conformismo, cumplidos fugaces, ascensos menores. Pero el precio que pagamos por esto es desmesuradamente alto. Ralph Waldo Emerson, filósofo y poeta estadounidense, señaló que el mundo rocía a los adaptados con monedas oxidadas, otorgándoles una aprobación temporal, pero arrebatándoles a cambio algo mucho más valioso: su yo auténtico. Aquí es donde surge la pregunta principal: ¿cómo resistir las fuerzas que nos moldean desde el nacimiento, arraigando en nosotros el miedo al autoconocimiento? Emerson afirma que el primer paso hacia la liberación es mostrar coraje y una mirada honesta hacia nuestro interior. Jung, sin duda, estaría de acuerdo con esta afirmación, enfatizando que el viaje hacia la autenticidad comienza con el reconocimiento de que nuestra sombra no es un enemigo, sino un valioso guía. Imagínese una vida en la que no haya necesidad de complacer a los demás. Emerson creía que esta es la vida libre y plena a la que debemos aspirar. Sin embargo, también entendía que por esta libertad habría que pagar un precio. Ser auténtico significa estar preparado para la incomprensión, el juicio y los momentos de soledad. Pero el filósofo creía que esta soledad es temporal y el mundo, recuperado gracias a la fidelidad a uno mismo, es eterno. Entonces, ¿estamos listos para pagar este precio? ¿Estamos listos para renunciar a las movedizas dunas de arena, del conformismo, y comenzar a reconstruir nuestras propias montañas, nuestros verdaderos valores y creencias? ¿O seguiremos escondiéndonos de nosotros mismos, temiendo lo que podamos descubrir al mirar dentro de nosotros? Emerson y Jung estaban convencidos de que la respuesta a esta pregunta está en cada uno de nosotros. Para ellos, la autenticidad no era simplemente una decisión, sino un acto de coraje que no solo define nuestra personalidad, sino que también transforma nuestra vida. La pregunta es, ¿estamos listos para tomar esta decisión? Si la representación de Emerson del genio interior es una espada capaz de romper las cadenas del conformismo, ¿cómo podemos afilar esta espada? ¿Es suficiente su fuerza para resistir a aquellos que buscan imponernos su voluntad? La respuesta puede ser inesperada. ¿Recuerda momentos en los que sintió una chispa inexplicable, una repentina iluminación que le indicaba cómo actuar? Tal vez fue una decisión en el trabajo, una elección de vida importante o incluso un cambio insignificante en la vida cotidiana. En esos momentos, todo parecía extremadamente claro y correcto, pero luego comenzaba a dudar, a escuchar las voces de los demás y a suprimir su luz interior. Ralph Waldo Emerson llamaba a esto el genio interior y creía que la capacidad de escuchar su voz es la clave para una vida auténtica. Imagine una guía interna, única para cada persona. Ralph Waldo Emerson afirmó que este genio interior no solo nos indica el camino correcto, sino que también establece una conexión con algo trascendente, que va más allá de la comprensión racional. Él decía, creer en tu propia idea, creer que la verdad que vive en tu corazón es verdadera para todas las personas, eso es el genio.
Sin embargo, aquí surge un dilema. Muchos de nosotros tendemos a dudar de esta voz interior, prefiriéndole sistemas externos, opiniones de los demás y caminos aparentemente seguros. Carl Jung, a su vez, propuso una perspectiva profunda. Si ignoramos a este genio interior, la parte reprimida de nosotros, la sombra, comienza a crecer. Y cuanto más grande se vuelve esta sombra, más fuertemente sentimos alienación, decepción e incluso parálisis. Resulta que dentro de nosotros se desarrolla una lucha silenciosa. El genio se esfuerza por liderar, y la sombra tira hacia atrás, alimentando miedos y dudas. Esta lucha interna se refleja en multitud de historias, grandes y pequeñas. Recordemos a Vincent van Gogh, quien durante la mayor parte de su vida se enfrentó a burlas, rechazo e incomprensión. Los que le rodeaban, incluida su familia, no compartían su visión artística ni sus decisiones. El mundo parecía instarle a renunciar a la pintura y dedicarse a algo más práctico. Pero Van Gogh escuchó a su genio interior, a la voz persistente que le impulsaba a crear obras maestras que provocan admiración hasta el día de hoy. Pagó por ello un alto precio: aislamiento, pobreza, sufrimiento mental. Sin embargo, su autenticidad nos dejó un legado invaluable. Y ahora, volvamos a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. ¿Con qué frecuencia has sentido un impulso interno de actuar de cierta manera, pero has renunciado a ello, temiendo la desaprobación de alguien o considerándolo poco práctico? Tal vez fue una idea de negocio audaz, un deseo de cambiar de profesión, o incluso una simple decisión de expresar una opinión impopular en una conversación. Aunque estos momentos parezcan insignificantes, reflejan una lucha más amplia entre lo que somos en realidad y lo que el mundo que nos rodea espera de nosotros. Emerson nos insta fervientemente a abandonar la huida de las dificultades de la vida y, en cambio, a desvelar nuestro genio interior. Pero ¿cómo se logra esto? Nos propone escuchar atentamente nuestros instintos y actuar con audacia en consonancia con ellos, incluso si el mundo entero se opone a nosotros. Emerson estaba convencido de que nuestra intuición es una forma especial de sabiduría que trasciende los marcos temporales habituales y la lógica estricta. El reconocido psicólogo Carl Jung confirma esta idea, subrayando que la intuición es un canal de comunicación directo con nuestro inconsciente, una fuente inagotable de verdades profundas que a menudo pasamos por alto, priorizando la racionalidad. Para Emerson, seguir la propia intuición es como poseer una espada afilada. Esta vívida metáfora transmite la fuerza y la precisión que adquiere una persona al actuar de acuerdo con sus auténticas convicciones. Sin embargo, también advierte, cada vez que desafiamos a la sociedad, ya sea cuestionando las normas sociales, impugnando a las autoridades o simplemente eligiendo nuestro propio camino único, esa espada se vuelve más delgada. El mundo, según él, es como una piedra tosca que intenta incesantemente embotar nuestra hoja, obligándonos a adaptarnos, a ser predecibles, obedientes y seguros. Como ejemplo ilustrativo, podemos citar la historia de Elon Musk. A pesar de las valoraciones contradictorias de su actividad, es un claro ejemplo de una persona que confía en su intuición y a menudo ignora las críticas. Cuando Musk decidió fundar la empresa SpaceX, muchos se rieron abiertamente de él. Los expertos afirmaban que competir con las grandes corporaciones aeroespaciales era simplemente imposible. Pero hoy en día SpaceX es líder en su sector, superando los límites de lo posible. Musk afiló su espada, a pesar de la colosal resistencia, y como resultado logró un avance extraordinario. Sin embargo, esta búsqueda de la autorrealización no se limita únicamente a los creadores o empresarios. Se manifiesta en cada una de nuestras decisiones, incluso en las situaciones más cotidianas. Imagínese a un estudiante que siente la presión de su familia, que insiste en que elija una profesión segura. En el fondo, sueña con la música, pero las expectativas sociales se imponen. Elige el camino seguro. Años después, se siente devastado, sintiendo que vive la vida de otro,
ya que la decisión no fue dictada por su genio interior, sino por la influencia externa. Emerson argumentaría que esta elección no tiene por qué ser definitiva. Afirmaba que nuestro potencial interior nunca desaparece, aunque cuanto más lejos estamos de él, más difícil es oírlo. Jung apoyaría esta idea, creyendo que siempre existe la posibilidad de restablecer la conexión con esa voz, pero esto requiere el valor de mirar de frente a nuestra sombra. Las decisiones tomadas bajo la influencia del miedo, la duda o el conformismo. Aquí reside la principal dificultad. Cuando escuchamos a nuestro genio interior y actuamos en consonancia con él, a menudo vamos en contra de las normas socialmente aceptadas. Emerson lo entendía, diciendo, ser grande significa ser incomprendido. Jung, por su parte, explicaba que el crecimiento auténtico requiere enfrentarse a conflictos internos y externos. Ambos pensadores reconocían que, para mantenerse fiel a uno mismo, es necesario estar dispuesto a destacar, a ser cuestionado e incluso a ser rechazado. Esto asusta, pero al mismo tiempo proporciona una sensación de libertad. Recuerde un momento en el que actuó de acuerdo con sus verdaderas convicciones. Tal vez fue un acto insignificante, como defender su idea en una reunión o elegir un estilo de vida que se ajuste a sus valores. ¿Qué sentimientos experimentó? Probablemente fue una mezcla de miedo y entusiasmo. Esta es la manifestación de su potencial interior. Y cuanto más a menudo escuchamos esta voz, más fuerte se vuelve. El mensaje de Emerson es claro. No somos copias, somos originales. Pero esta singularidad florece solo cuando la cultivamos. Dejamos de mirar a los demás y empezamos a confiar en nuestros propios pensamientos, sentimientos e intuiciones. Jung añadiría, cuando actuamos así, integramos nuestra sombra, transformándola de un enemigo secreto en un poderoso aliado. ¿Qué nos lo impide? Para muchos es el miedo al fracaso. La sociedad nos inculca que los errores son vergonzosos y que es necesario seguir un camino seguro y predecible. Emerson rechazaba esta idea, creyendo que cada error es una oportunidad para aprender, una oportunidad para perfeccionar nuestra habilidad. Escribió, la grandeza de una persona reside en que se atreve a cometer errores y a aprender de ellos. En última instancia, se nos plantea la pregunta, ¿está dispuesto a escuchar su propia voz, incluso si el mundo le dice que está equivocado? ¿Está dispuesto a tomar su espada y a oponerse a las circunstancias que intentan embotarla? Emerson y Jung creían que este es el único camino hacia una vida auténtica, llena de significado y propósito. Pero si la sociedad se esfuerza constantemente por reprimir nuestra singularidad, ¿cómo podemos resistir esta presión? Quizás la respuesta se encuentre en comprender cómo la sociedad nos moldea y en la habilidad de romper esas cadenas. En una época en la que el mundo parece conspirar contra la singularidad de cada uno de nosotros, la pregunta de cómo seguir siendo uno mismo se vuelve particularmente aguda y dolorosa. Esta pregunta, aparentemente sencilla, revela el conflicto más profundo de la existencia humana. Desde los primeros días de vida, estamos sometidos a una poderosa influencia de fuerzas externas, la educación en la familia, las tradiciones culturales, las expectativas sociales y los modelos de comportamiento generalmente aceptados. Pronto se hace evidente que la sociedad no es en absoluto benévola con aquellos que se atreven a desviarse del camino trillado. Pero solo unos pocos se preguntan, ¿a quién beneficia tal uniformidad? Ralph Waldo Emerson hablaba de una especie de conspiración de la sociedad contra la individualidad. Creía que la sociedad funciona según el principio de una sociedad anónima, donde cada uno de nosotros renuncia a parte de su libertad a cambio de una seguridad ilusoria. Hacemos esto, a menudo sin darnos cuenta de las consecuencias. Adoptamos puntos de vista ajenos, seguimos tendencias fugaces, permitimos que nos etiqueten, sacrificando así algo mucho más importante, nuestra verdadera esencia. Carl Jung desarrolló esta idea proponiendo el concepto de la persona, la máscara que nos ponemos para adaptarnos al mundo. La persona, sin duda, es útil
Nos ayuda a orientarnos en situaciones sociales complejas. Sin embargo, si nos fusionamos demasiado con ella, comenzamos a creer que esta máscara es nuestro verdadero yo. Así es como funciona el sistema. Cuanto más fuerte es nuestra identificación con la persona, menos propensos somos a cuestionar las reglas y normas impuestas. Pero surge una pregunta lógica. ¿Qué sucede con nuestro verdadero rostro oculto tras la máscara? ¿Recuerda los momentos en que reprimiste tus creencias o ocultaste parte de tu personalidad para evitar conflictos? Podría ser algo insignificante, por ejemplo, estar de acuerdo con la opinión de un grupo, aunque en el fondo no estuvieras de acuerdo, o algo más serio, como elegir una carrera que no se correspondiera con tus verdaderas inclinaciones e intereses. Cada vez que actuamos de esta manera, la voz interior de Emerson se vuelve más silenciosa, y el mundo que nos rodea solo alienta nuestro silencio. La búsqueda de previsibilidad en el comportamiento y las opiniones de los demás, sin duda, crea una sensación de comodidad. Pero para preservar la propia individualidad y autenticidad, esto puede resultar perjudicial. Pero, ¿por qué la sociedad alienta tan insistentemente el conformismo, es decir, la conformidad con las normas generalmente aceptadas? Probablemente, la raíz del problema se encuentra en miedos profundos. Cualquier manifestación de singularidad, cualquier intento de destacar entre la multitud, inevitablemente pone en duda el orden establecido de las cosas. Cuando una persona se atreve a vivir de acuerdo con sus propios principios, esto inevitablemente obliga a los demás a reflexionar sobre la corrección de su propia elección. Es mucho más fácil etiquetar a aquellos que se atreven a desviarse de las normas, generalmente aceptadas como rebeldes o soñadores imprudentes, que reconocer que, posiblemente, tengan algo de razón. Como advirtió el sabio Emerson, el mundo siempre siente aversión por lo nuevo, porque teme lo que no entiende. Y este fenómeno se observa no solo en las relaciones interpersonales. La cultura popular sirve como una clara confirmación de esto. Recuerda cuántos artistas, innovadores y pensadores talentosos obtuvieron reconocimiento solo después de que sus ideas revolucionarias fueron adaptadas y ajustadas a los estándares generalmente aceptados. Como ejemplo, se puede mencionar el destino de Nikola Tesla, cuyos inventos innovadores permanecieron en la sombra durante muchos años, o Frida Kahlo, cuyo arte original y audaz fue criticado durante mucho tiempo por salirse de las ideas generalmente aceptadas. La sociedad tiende a rechazar todo lo nuevo e inusual, prefiriendo lo que es conveniente y se vende bien. Y ahora piensa en lo que todo esto significa personalmente para ti. ¿Con qué frecuencia has tenido que reprimir tus verdaderos sentimientos y deseos para cumplir con las expectativas de los demás y ser aceptado en la sociedad? Posiblemente, esto se manifestaba en pequeñas cosas. Por ejemplo, en la necesidad de usar cierta ropa para encajar en una empresa, o en cosas más serias, como la aceptación de creencias que contradicen tus convicciones internas. La pregunta es, ¿cuántas facetas de tu personalidad estás dispuesto a sacrificar por el reconocimiento? Y posiblemente, una pregunta aún más importante, ¿no has perdido ya tanto que ni siquiera te das cuenta de lo que te falta? En el arsenal de la sociedad existen poderosas herramientas para fortalecer el conformismo, y las redes sociales juegan un papel importante en esto. Forman una especie de burbujas, donde la aprobación instantánea en forma de me gusta y comentarios provoca una adicción casi narcótica. Cuanto más te ajustas a las expectativas, más generosa es la recompensa. Pero tras este brillo se esconde un precio invisible. Cada publicación cuidadosamente verificada resta una parte de tu espontaneidad, de tu individualidad. ¿Qué queda cuando el yo virtual consume tu yo auténtico? Emerson lo llamaba una muerte lenta. Estaba convencido de que la tragedia del conformismo no reside solo en la pérdida de originalidad, sino también en la pérdida del sentido de la vida. Carl Jung, sin duda, estaría de acuerdo con él, sugiriendo que tal división genera un vacío interno, una sensación de insatisfacción que erróneamente tomamos por fracaso. Pero la verdad es otra. El problema no es que no cumplamos las expectativas de los demás,
sino que esas expectativas no deberían definirnos en absoluto. Sin embargo, escapar de este círculo vicioso no es fácil. Quien se atreve a cuestionar las normas establecidas, inevitablemente se enfrenta a la resistencia. Será ridiculizado, criticado, posiblemente incluso aislado. Emerson lo entendía perfectamente, pero aún así insistía en que la autenticidad vale su precio. Afirmaba que el verdadero triunfo de la vida reside en ser incomprendido, pues esto significa que vives según tu propia verdad y no la de otro. Y he aquí la paradoja. ¿Realmente el mundo odia la singularidad o simplemente teme lo que ella representa? Si alguien se atreve a ser auténtico, es como exponer a la vista de todos la sombra colectiva de la sociedad, esa parte que cada uno reprime en sí mismo por miedo a enfrentarse a ella. Jung creía que el único camino para sanar esta sombra es a través de su integración, tanto a nivel individual como colectivo. Esto significa que, viviendo una vida auténtica, no solo cambias tu propio destino, sino que también desafías al propio sistema que sustenta el conformismo. Pero, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo resistir a fuerzas que parecen inconmensurablemente mayores que nosotros mismos? Ralph Waldo Emerson plantea la hipótesis de que la clave de la autorrealización reside en el acto rebelde de confiar en la propia esencia. Nos insta a darnos cuenta de que la aprobación externa no es una condición necesaria para alcanzar la plenitud del ser. Carl Gustav Jung, a su vez, profundiza en esta idea, afirmando que la aceptación de nuestra sombra abre el acceso a una fuente inagotable de fuerza interior. Sin embargo, la confianza en uno mismo no es simplemente una concepción filosófica abstracta, sino que se manifiesta en decisiones concretas y cotidianas. Imaginen a una persona que, en lugar de elegir una carrera segura y predecible, decide abrir un pequeño y acogedor café, ya que esta decisión refleja mejor su naturaleza interna y aspiraciones. O imaginen a una persona que, sin temor al juicio y la incomprensión, comparte abiertamente sus aficiones y pasión con el mundo que le rodea. Estos actos, por insignificantes que parezcan a primera vista, son, en esencia, actos de revolución. No solo confirman nuestra singularidad y autenticidad, sino que también sirven de inspiración para otras personas, animándolas a dar pasos similares. Al mismo tiempo, no debemos engañarnos. El mundo que nos rodea intentará constantemente moldearnos a su imagen y semejanza, ofreciendo bienes materiales y reconocimiento social como incentivo para mantenernos dentro de los límites establecidos. Pero Emerson nos plantea una pregunta directa. ¿Vale la pena este juego? ¿No perdemos algo mucho mayor al intercambiar nuestra autenticidad por un reconocimiento efímero? En última instancia, cada uno de nosotros se enfrenta a un dilema. ¿Estamos dispuestos a desafiar al sistema, conscientes de las posibles consecuencias negativas? ¿O seguiremos sacrificando partículas de nuestra alma para complacer a un mundo que, por definición, nunca estará completamente satisfecho? ¿Qué ocurrirá si renunciamos a la necesidad obsesiva de gustar a los demás? ¿Obtendremos la libertad tan esperada o nos enfrentaremos a una nueva forma de encarcelamiento más sofisticada? La respuesta a esta pregunta puede cambiar radicalmente nuestra vida. ¿Alguna vez se han parado a pensar en lo mucho que nos influye la idea de la coherencia? Desde la más tierna infancia nos enseñan que la lealtad a nuestras decisiones y convicciones es una virtud. Sé coherente, nos repiten. No cambies tus puntos de vista, no vaciles, mantente firme. Pero si este afán de coherencia no fuera una manifestación de un carácter fuerte, sino una prisión invisible que limita nuestra libertad y desarrollo. Ralph Waldo Emerson, pensador perspicaz, creía profundamente que la coherencia, esa necesidad obsesiva de permanecer fiel a un camino elegido una vez, no es otra cosa que el duende de las mentes mezquinas. Es una trampa traicionera que teje sus redes alrededor de nuestra conciencia, impidiéndonos crecer, desarrollarnos y comprender la verdadera esencia de nosotros mismos. Recuerden aquel momento en que sintieron la aguda necesidad de un cambio en su vida. Tal vez se trataba de una relación que ya no daba más de sí,
un trabajo que les resultaba aburrido o incluso una convicción que ya no resonaba en su alma. Pero tan pronto como la idea de un cambio asomó en el horizonte, una voz interna o externa, como un estricto guardián, advirtió de inmediato: «Pero tú siempre has sido así, no puedes simplemente irte ahora». Este es el peso opresivo de la coherencia, que como un ancla nos mantiene en el rumbo elegido una vez, incluso si ese camino no lleva a ninguna parte. Y no es solo un dilema moderno, es una lucha que impregna toda la historia de la humanidad. Recordemos, por ejemplo, el destino de Galileo Galilei. En una época en la que la Iglesia afirmaba inamoviblemente que el Sol giraba alrededor de la Tierra, Galileo se atrevió a expresar un punto de vista diferente. Presentó pruebas convincentes, pero se enfrentó a una cruel elección: renunciar a sus descubrimientos o ser juzgado y condenado. La Iglesia, como celosa guardiana de las verdades coherentes, no podía permitir que pusiera en duda lo que se consideraba un dogma absoluto. Galileo se vio obligado a renunciar públicamente a sus creencias, pero sus ideas, enterradas durante un tiempo bajo la opresión del oscurantismo eclesiástico, finalmente irrumpieron triunfalmente en la libertad, convirtiéndose en verdades científicas innegables. En este trágico episodio, la coherencia se utilizó como un arma poderosa, destinada a sofocar el progreso y silenciar la voz de la verdad. Y, lamentablemente, esta tendencia persiste en nuestros días. ¿Con qué frecuencia renunciamos al cambio, temiendo la condena de quienes nos rodean? ¿Con qué frecuencia escuchamos preguntas reprobatorias? ¿Pero no pensabas diferente antes? La sociedad señala con prontitud las más mínimas incoherencias en el comportamiento de los demás, como si fuera un signo de debilidad, de incapacidad para mantener una línea elegida una vez. Cambiar de opinión, renunciar a creencias obsoletas, a los ojos de muchos, equivale a admitir la propia insuficiencia. Carl Jung, un destacado pensador, presentó una perspectiva fascinante sobre el proceso de crecimiento personal. Afirmó que para lograr el desarrollo es necesario liberarse de ciertos aspectos de uno mismo, de ideas y creencias arraigadas, e incluso del sentido de la propia identidad. Jung comparó metafóricamente la vida con una secuencia de círculos concéntricos. Al pasar de un círculo a otro, una persona deja atrás una parte de su antiguo yo. Este proceso puede causar miedo, ya que requiere renunciar a lo que una vez definió a la persona, pero al mismo tiempo abre nuevos horizontes para un mayor desarrollo. Ralph Waldo Emerson, ensayista y filósofo estadounidense, expresó esta idea de manera figurativa, instando a no preocuparse por la sombra que proyecta nuestro cuerpo. La sombra es solo una consecuencia, refleja nuestros movimientos, pero no define nuestra esencia. Emerson enfatizó que la verdadera coherencia no reside en los actos pasados, sino en la dirección en la que nos movemos. Esto se puede comparar con navegar en un barco. De cerca, la trayectoria puede parecer sinuosa e irregular, pero desde la distancia se hace evidente una línea recta que conduce a la meta. Lo más interesante es que esta línea recta no siempre es visible para los demás. Solo notan el cambio de dirección y las aparentes contradicciones, mientras que la persona misma, consciente de su camino, comprende el significado de cada giro y desvío. En esto radica la diferencia entre una vida vivida para uno mismo y una vida dedicada a complacer a los demás. Recordemos la historia de Steve Jobs. Fue despedido de Apple, la empresa que él mismo fundó, debido a desacuerdos con la dirección. Muchos lo consideraron un fracasado. Sin embargo, en lugar de obsesionarse con los logros y expectativas anteriores, Jobs aprovechó este tiempo para experimentar con nuevas ideas. Fundó Next, invirtió en Pixar y finalmente regresó triunfalmente a Apple con una visión innovadora que revolucionó el mundo de la tecnología. Fue su capacidad para dejar ir el pasado y no temer la incoherencia lo que le permitió lograr resultados sobresalientes. Sin embargo, renunciar a la coherencia no significa la ausencia de puntos de referencia. Es más bien una disposición al cambio, a la revisión de las creencias y a seguir nuevos caminos inexplorados, incluso si parecen increíbles o contradictorios.
Emerson nos insta a percibir los cambios no como una manifestación de debilidad, sino como un testimonio de nuestra capacidad de adaptación y desarrollo. Afirma: expresa tus pensamientos de manera directa y firme hoy, y no temas hacerlo de nuevo mañana, incluso si tus palabras contradicen lo que dijiste antes. Pero, ¿cómo encarnar este principio en nuestra vida cotidiana? Consideremos un ejemplo sencillo, un hábito. Supongamos que has empezado a correr por las mañanas, tratando de mejorar tu salud. Al principio, esto traía resultados y satisfacción, pero con el tiempo correr dejó de dar alegría y no aportaba un beneficio tangible. Sin embargo, sigues corriendo porque es lo que hago. Esta es la trampa de la coherencia. En lugar de renunciar a un hábito que ya no te sirve y probar algo nuevo, te estancas en una rutina que ha perdido todo sentido. La paradoja es que la sociedad a menudo fomenta este comportamiento. Nos alaban por la constancia, incluso si esta constancia ya no sirve a nuestros intereses. Es como cuidar un árbol que nunca dará frutos. Los esfuerzos pueden parecer nobles, pero en realidad son un desperdicio de energía y potencial no realizado. Emerson plantea una pregunta retórica: ¿por qué gastar fuerzas en un árbol estéril cuando el mundo es un jardín lleno de oportunidades? Los datos estadísticos confirman esta idea. Los estudios demuestran que más del 70% de las personas permanecen durante años en un trabajo que no les gusta, temiendo que un cambio de actividad se perciba como un signo de inconstancia. Otras investigaciones han revelado que alrededor del 50% de las parejas continúan relaciones infelices, temiendo ser tachadas de fracasadas. Esta es la fuerza de la coherencia, que nos mantiene en situaciones que hace tiempo que dejaron de ser útiles, por miedo a parecer inestables o incoherentes a los ojos de los demás. Surge una pregunta lógica: ¿qué es más importante, parecer estable ante los demás o ser fiel a uno mismo? Emerson creía que la respuesta era obvia, aunque difícil de ejecutar. Afirmaba que el crecimiento personal solo es posible cuando nos atrevemos a renunciar a la búsqueda de la aprobación externa. Carl Jung, sin duda, estaría de acuerdo con esta afirmación, subrayando que la ruptura con el pasado es necesaria para la integración de nuestra sombra y el logro de una vida plena. Sin embargo, esto no significa que el camino sea fácil. Seguir tus convicciones a menudo conlleva la condena de los demás. Te pueden acusar de incoherencia, incluso de hipocresía. Pero Emerson nos recuerda que este es un pequeño precio a pagar por la libertad de ser uno mismo. Sé grande y no te entenderán, escribe, instándonos a no temer la incomprensión en el camino hacia la autorrealización. ¿Por dónde empezar este arduo, pero a la vez emocionante camino de renuncia a la pétrea coherencia que se ha convertido para muchos en un ideal inquebrantable? La receta es sencilla y compleja a la vez. Empieza por lo pequeño. Cuestiona tus creencias arraigadas, replantea críticamente las decisiones tomadas, hazte una pregunta clave. ¿Tiene esto sentido para mí? ¿Resuena en mi alma? Y si la voz interior responde firmemente no, ármate de valor para cambiar, incluso si esto requiere un doloroso comienzo desde cero. Y aquí está la tan esperada sorpresa. Cuanto más practiques esta vivificante flexibilidad de pensamiento, cuanto más dispuesto estés a soltar las ideas anticuadas y a aceptar las nuevas, más fuerte te volverás como persona. Esto no diluye tu identidad, sino que, por el contrario, fortalece sus cimientos. Te vuelves más adaptable a un mundo que cambia rápidamente, más creativo en la resolución de problemas y, lo más importante, más fiel a ti mismo. En última instancia, llegas a la comprensión de la verdad que proclamaban sabios como Ralph Waldo Emerson y Carl Jung. La verdadera coherencia no reside en la rígida permanencia en un estado inmutable, sino en el desarrollo continuo, en el constante avance. Pero si el ciego seguimiento de la coherencia nos ata de pies y manos, ¿qué es entonces lo que nos da la verdadera libertad? ¿Existe una receta universal que nos permita vivir auténticamente y en armonía con nosotros mismos en este mundo caótico? La respuesta puede ser inesperada,
¿Y si la libertad que tan desesperadamente buscamos en algún lugar externo, en realidad siempre ha estado dentro de nosotros? En este apasionante viaje, intentaremos comprender cómo la sociedad, como si se hubiera puesto de acuerdo, reprime nuestra singularidad, cómo nos perdemos en la búsqueda de la coherencia y cómo a menudo ignoramos la voz de nuestro propio yo. Pero ahora pasemos a lo más importante. ¿Qué significa realmente vivir auténticamente, en consonancia con nuestra alma? Y, lo que es más importante, ¿cómo podemos empezar a hacerlo ya hoy? Ralph Waldo Emerson creía que la respuesta está en la superficie, pero requiere mucho valor. Afirmaba que la independencia, la fe en las propias fuerzas, es la absoluta confianza en uno mismo, la única forma segura de escapar de las garras del conformismo. Confiar en uno mismo, según Emerson, no significaba simplemente escuchar la propia intuición, sino que era un acto consciente de coraje, una audaz declaración de independencia de todo lo que intenta formarnos y ajustarnos a los estándares ajenos. Esto significa declarar firmemente: yo soy el autor de mi vida, y nadie más tiene derecho a escribirla por mí. Llevar esto a la práctica no es tarea fácil, ya que la sociedad a menudo fomenta el conformismo y castiga la individualidad. Cada paso por el propio camino está inevitablemente asociado con la condena, la crítica y a veces el rechazo total. Emerson, consciente de esto, nos instaba, sin embargo, a no rendirnos. ¿Por qué? Porque había comprendido una simple verdad que muchos pasan por alto. El verdadero equilibrio mental no se encuentra en el deseo de complacer a los demás, sino en la fidelidad a uno mismo. No es solo una frase bonita, es un estado real capaz de transformar la vida. Recuerda un momento en el que tomaste una decisión guiado exclusivamente por tus deseos, sin prestar atención a la opinión de los demás. Tal vez fue un acto insignificante, por ejemplo, elegir la ropa que realmente te gustaba, incluso si no se ajustaba a las últimas tendencias de la moda. O, por el contrario, un paso trascendental como romper con una relación que ya no reflejaba tu esencia. En ese instante, experimentaste una libertad de autoexpresión incomparable. Imagina que esa vida se convierte en tu día a día. Carl Jung profundiza en esta idea, proponiendo observar la situación desde otra perspectiva. Afirmaba que, al confiar en nosotros mismos, inevitablemente nos topamos con nuestra sombra. Como ya sabemos, la sombra es el conjunto de cualidades que rechazamos de nosotros mismos, considerándolas inaceptables para la sociedad. Sin embargo, Jung estaba convencido de que, al integrar esta sombra, no solo alcanzamos la integridad, sino que también liberamos un potencial colosal de energía y creatividad. La sombra deja de ser un enemigo, transformándose en un aliado. Es aquí donde todo encaja. Ser fiel a uno mismo no significa en absoluto aislarse del mundo o vivir en soledad. Al contrario, implica una conexión más profunda y sincera con él. Cuando actuamos de acuerdo con nuestras convicciones, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Nuestra valentía para ser nosotros mismos genera una reacción en cadena. De repente, esa decisión aparentemente insignificante de permanecer fiel a uno mismo se transforma en algo más grande, en una fuerza capaz de desafiar las normas establecidas y replantear el propio concepto de vida con sentido. Entonces, ¿cómo podemos resistir la embestida del mundo que busca encajarnos en un molde común? El secreto reside en esfuerzos constantes, aunque sean pequeños. Emerson nos anima a empezar desde donde estamos, utilizando los recursos que ya tenemos. Sabia fue su observación. Ningún grano de maíz germinará en un campo que no hayas cultivado tú mismo. En otras palabras, el camino hacia el verdadero yo comienza con acciones concretas. No tiene por qué ser algo monumental. Puede ser un simple no a lo que no nos gusta, o un esperado sí a lo que siempre hemos soñado, pero hemos temido probar. Recordemos a una persona común que se atrevió a emprender este camino. Un profesor que renunció a las metodologías obsoletas para enseñar con entusiasmo e innovación, a pesar de la resistencia del sistema educativo.
Un empleado de oficina que dejó un trabajo estable, pero opresivo, por el sueño de su propio negocio. O incluso una persona que, con silenciosa valentía, decidió ser ella misma, sin falsedad ni justificaciones. Estos pasos pueden parecer insignificantes, pero son esas mismas revoluciones a pequeña escala que tanto necesita el mundo moderno. Revoluciones personales. En una época en la que, al parecer, dominan las voces más estridentes y conformistas, las redes sociales crean la ilusión de la necesidad de ajustarse a ciertos estándares para ser aceptados. Pero la verdad es que la autenticidad es más fuerte que cualquier tendencia pasajera. Una idea fresca, un acto audaz o una vida vivida con honestidad son capaces de transformar no solo a nosotros mismos, sino también al mundo que nos rodea. Los datos estadísticos confirman que las personas que viven en armonía con sus valores internos experimentan mayor felicidad y poseen mayor resistencia ante las adversidades de la vida. Lamentan menos el pasado y sienten mayor paz interior, ya que sus decisiones reflejan su verdadera esencia y no roles impuestos por la sociedad. Estas cifras hablan por sí solas. La autonomía no es solo una hermosa teoría, es una necesidad vital. Lo más sorprendente es que todos los recursos necesarios para la transformación ya están a tu disposición. La voz interior que anhelas escuchar duerme en lo profundo de tu conciencia, esperando el momento en que la liberen. La sombra que te causa tanta aprensión puede resultar ser la fuente de tu increíble fuerza. El mundo, que parece hostil, cederá a tu influencia si te atreves a actuar. Entonces, ¿por dónde empezar este camino hacia uno mismo? Detente un instante y hazte la pregunta: ¿qué quiero realmente? No lo que esperan de ti los demás, no lo que parece seguro o razonable, sino lo que llena tu corazón de alegría e inspiración. Puede ser algo insignificante, como una hora dedicada a leer tu libro favorito, o algo más ambicioso, como el inicio de un proyecto que has estado postergando constantemente. Lo principal es empezar a actuar, recordando las palabras del sabio Emerson. Confía en ti mismo, pues toda la fuerza que necesitas ya está contenida en tu interior. No necesitas permisos, confirmaciones o aprobaciones ajenas. Todo lo que necesitas es el valor de dar el primer paso. En conclusión, te invito a reflexionar y compartir tus pensamientos. ¿Qué decisiones has estado postergando por miedo a ser juzgado? ¿Qué aspectos de tu personalidad has estado reprimiendo? Comparte tus historias en los comentarios, incluso de forma anónima. Tus revelaciones pueden inspirar a otros que se enfrentan a dificultades similares. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más contenido que estimule, desafíe e inspire. Si este viaje al mundo de la autenticidad y la confianza en uno mismo ha resonado en tu alma, da el siguiente paso. Descubre cómo manejar las sombras que ocultamos en nuestro interior. Haz clic en el video recomendado Carl Jung y el trabajo con la sombra y descubre un proceso paso a paso para integrar estos aspectos ocultos de la personalidad y revelar todo tu potencial. Quizás esta sea la pieza que falta y que cambiará tu vida. Cuando hablamos de autenticidad, iluminamos rincones ocultos de la conciencia colectiva, esa parte que la sociedad busca reprimir por miedo a enfrentarse a una verdad incómoda. Carl Jung, el destacado psicólogo suizo, afirmó que la curación de esta sombra solo es posible a través de su integración, tanto a nivel personal como social. En otras palabras, al vivir en armonía con tu verdadero yo, no solo cambias tu vida, sino que también desafías al sistema que alimenta el conformismo y la uniformidad. Pero, ¿cómo llevar esto a la práctica? ¿Cómo resistir las fuerzas poderosas que parecen inmensamente más grandes que nosotros? Ralph Emerson, el filósofo y poeta estadounidense, creía que la clave está en un pequeño acto de rebelión: confiar en uno mismo. Nos recuerda que para sentirnos plenos en la vida no necesitamos la aprobación externa. Jung va aún más allá, afirmando que al aceptar nuestra sombra, abrimos el acceso a una fuente inagotable de fuerza interior y resistencia. La confianza en uno mismo no es solo un concepto abstracto, sino que se manifiesta en nuestras decisiones cotidianas.
Imagina a una persona que, en lugar de seguir el camino trillado y elegir una profesión segura, abre una pequeña cafetería acogedora porque eso refleja su verdadera esencia. O una persona que, sin miedo a ser juzgada, comparte sus pasiones con el mundo que le rodea. Estos actos, por insignificantes que parezcan a primera vista, tienen un potencial revolucionario. No solo afirman nuestra individualidad, sino que también inspiran a otros a dar pasos audaces. Sin embargo, no debemos hacernos ilusiones. El mundo seguirá tentándonos, ofreciéndonos bienes materiales y reconocimiento social a cambio de nuestra lealtad. Pero Emerson nos pregunta, ¿vale la pena el precio de este trato? ¿No perdemos más de lo que ganamos cuando sacrificamos nuestra autenticidad por la aprobación de los demás? En última instancia, se nos plantea la pregunta principal. ¿Estás dispuesto a desafiar al sistema, incluso siendo consciente de las posibles consecuencias? ¿O seguirás descartando una parte de ti mismo para complacer a un mundo que nunca estará completamente satisfecho? ¿Qué pasará si nos liberamos del deseo obsesivo de gustar a todo el mundo? ¿Encontraremos la libertad tan esperada o terminaremos en una trampa nueva, aún más sofisticada? La respuesta a esta pregunta puede cambiar nuestra percepción de nosotros mismos. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo firmemente que estamos ligados a la idea de coherencia? Desde la infancia nos enseñan que la fidelidad a nuestras decisiones y convicciones es la mayor virtud. Sé coherente, nos repiten, no cambies de opinión, no dudes, mantente firme. Pero si este afán de coherencia no es una manifestación de un carácter fuerte, sino una prisión invisible que encadena nuestra mente? Ralph Waldo Emerson estaba convencido de ello. Consideraba la coherencia como el duende de las mentes limitadas, una trampa que nos impide crecer, desarrollarnos y comprender nuestra verdadera esencia. Recuerda ese momento en el que sentiste la necesidad imperiosa de un cambio en tu vida. Tal vez se trataba de una relación, un trabajo que había dejado de ser satisfactorio, o incluso una creencia que había perdido su validez. Pero tan pronto como pensaste en cambiar, una voz interna o externa te advirtió, pero tú siempre has sido diferente, no puedes simplemente dejarlo todo. Esta es la carga de la coherencia que nos obliga a permanecer en el camino trillado, incluso si ese camino no conduce a ninguna parte. Y esta lucha no es nueva. Es un dilema que ha perseguido a la humanidad a lo largo de su historia. Recordemos la historia de Galileo Galilei. En una época en la que la Iglesia defendía inquebrantablemente la idea de que el Sol giraba alrededor de la Tierra, Galileo se atrevió a afirmar lo contrario. Tenía pruebas irrefutables, pero se enfrentó a una cruel elección: renunciar a sus descubrimientos o ser juzgado y condenado. La Iglesia, como guardiana de las verdades inmutables, no podía permitir que nadie cuestionara sus dogmas, considerados absolutos. Galileo se vio obligado a retractarse públicamente de sus convicciones, pero sus ideas, que fueron enterradas durante un tiempo, se convirtieron posteriormente en verdades científicas innegables. En este caso, la coherencia se utilizó como arma para reprimir el progreso y silenciar la voz de la verdad. Y por desgracia, todavía se utiliza así. ¿Cuántas veces renunciamos a los cambios por miedo a ser juzgados por los demás? ¿Cuántas veces oímos la frase, ¿pero no pensabas diferente antes? A la sociedad le encanta señalar las contradicciones en las palabras y acciones de los demás, como si fuera un signo de debilidad cambiar de opinión o renunciar a creencias obsoletas. Carl Jung, un pensador destacado, propuso una perspectiva fascinante sobre el proceso de superación personal. Afirmaba que para el crecimiento personal es necesario abandonar las ideas preconcebidas sobre uno mismo. Nuestras preciadas ideas, nuestras creencias profundamente arraigadas e incluso la propia identidad que aparentemente nos define. Jung comparaba metafóricamente la vida con una serie de círculos concéntricos, donde cada transición marca el abandono de algo que alguna vez fue una parte integral de nuestro yo. Este proceso, sin duda, puede causar ansiedad, ya que requiere renunciar a lo habitual y familiar, a lo que durante mucho tiempo ha dado forma a nuestra autoimagen. Sin embargo, es esta renuncia la que abre las puertas a un mayor desarrollo y autorrealización.
Ralph Waldo Emerson, un observador perspicaz de la naturaleza humana, captó brillantemente este patrón. Instó a no obsesionarse con la sombra que nuestro pasado proyecta sobre el presente. Esta sombra es solo un reflejo de nuestras acciones pasadas, una consecuencia lógica de nuestros pasos, pero de ninguna manera define nuestra esencia. Emerson argumentaba que la verdadera coherencia debe buscarse no mirando hacia atrás, sino en la dirección en la que nos movemos. Es como navegar en un barco. De cerca, la trayectoria puede parecer sinuosa e impredecible, llena de giros y desvíos. Sin embargo, al observar el camino recorrido desde lejos, se hace evidente una línea recta que conduce al objetivo marcado. Y aquí surge el momento más intrigante. Esta línea recta, por lo general, no es visible para los demás. Las personas que nos observan desde fuera solo ven aparentes contradicciones y cambios de dirección, sin comprender el panorama general. Pero nosotros, que conocemos nuestro propio camino, somos conscientes de la razón de cada giro y desvío. Es en esto donde radica la diferencia fundamental entre una vida vivida de acuerdo con las propias convicciones y aspiraciones y una vida dedicada a complacer las expectativas ajenas. Recordemos la historia de Steve Jobs, el legendario fundador de Apple, que fue despedido vergonzosamente de su propia empresa. Sus ideas innovadoras se consideraron incompatibles con la visión de la dirección de entonces. Durante años, Jobs fue objeto de burlas y percibido como un fracasado. Sin embargo, en lugar de hundirse en la idea de quién era o debía ser, Jobs aprovechó este tiempo para experimentar y buscar nuevos horizontes. Fundó la empresa Next, invirtió en el estudio de animación Pixar y, en última instancia, regresó triunfalmente a Apple con una nueva visión revolucionaria que cambió para siempre el mundo de la tecnología. Fue precisamente su capacidad para dejar atrás el pasado y no tener miedo de ser incoherente lo que le permitió alcanzar cotas sin precedentes. Sin embargo, es importante comprender que renunciar a la coherencia no significa una existencia sin rumbo y sin orientación. Se trata de estar dispuesto a cambiar cuando sea necesario, cuestionar las creencias establecidas y avanzar con valentía por un camino nuevo e inexplorado, incluso si parece improbable o contradictorio. Ralph Waldo Emerson nos insta insistentemente a percibir los cambios no como una manifestación de debilidad, sino como un testimonio de nuestra viabilidad y desarrollo dinámico. Nos anima. Expresa tus pensamientos hoy con palabras claras y expresa lo que piensas mañana, de nuevo con palabras claras, incluso si estos pensamientos entran en contradicción con lo que has dicho antes. Pero ¿cómo podemos plasmar esta sabiduría en nuestra vida cotidiana? Tomemos, por ejemplo, algo tan simple como un hábito. Es posible que hayas empezado a correr por las mañanas, tratando de fortalecer tu salud y mejorar tu bienestar. Al principio, esto dio sus frutos, pero con el tiempo te diste cuenta de que correr había dejado de ser agradable y no aportaba ningún beneficio tangible. Sin embargo, sigues corriendo, diciéndote a ti mismo, esto es lo que estoy haciendo ahora. En esto consiste la trampa de la coherencia. En lugar de renunciar a correr y probar algo nuevo, te aferras por inercia a un hábito que ha perdido su sentido. La paradoja es que la sociedad a menudo fomenta este tipo de comportamiento. Se nos alaba por nuestra dedicación, incluso si esta dedicación ya no sirve a nuestros intereses. Es como cuidar un árbol que nunca dará frutos. Los esfuerzos pueden parecer nobles, pero a la larga resultan ser un desperdicio de energía y de potencial no realizado. Emerson nos plantea una pregunta retórica. ¿Por qué cuidar un árbol estéril cuando el mundo que nos rodea es un jardín floreciente, lleno de oportunidades? Los datos estadísticos no hacen sino confirmar esta idea. Los estudios demuestran que más del 70% de las personas permanecen durante años en un trabajo que no les gusta, temiendo que un cambio de actividad se perciba como un signo de inestabilidad. Estudios similares revelan que alrededor del 50% de las parejas siguen permaneciendo en relaciones infelices, impulsadas por el miedo a parecer fracasados ante los ojos de los demás. Tal es el poder de la coherencia, que nos mantiene en situaciones que hace tiempo que dejaron de ser satisfactorias,
por miedo a ser tachados de inconstantes o impredecibles. Y aquí se nos plantea una pregunta clave. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Aspirar a la estabilidad a los ojos de los demás o permanecer fiel a uno mismo, a sus convicciones y necesidades? Emerson estaba convencido de que la respuesta es obvia, aunque difícil de llevar a la práctica. Afirmaba que el crecimiento personal y la superación solo son posibles cuando tenemos el valor de renunciar a la necesidad de aprobación externa. Carl Jung, sin duda, estaría de acuerdo con esta afirmación, subrayando que la ruptura con el pasado es necesaria para la integración de nuestra sombra y el logro de una vida plena e íntegra. Sin embargo, no hay que pensar que este camino estará sembrado de rosas. Seguir la propia voz interior a menudo conlleva la condena por parte de los demás. Pueden acusarte de incoherencia o incluso de hipocresía. Pero Emerson nos recuerda que este es un pequeño precio a pagar por la consecución de la verdadera libertad. Sé grande y inevitablemente serás incomprendido. Escribe, instándonos a no tener miedo de ir contra la corriente y permanecer fieles a nosotros mismos, a pesar de las posibles críticas e incomprensiones. Entonces, ¿por dónde empezar el proceso de abandono de la idealización de la coherencia? La solución reside en transformaciones graduales. Cuestiona las creencias arraigadas, evalúa críticamente las decisiones tomadas. Pregúntate, ¿hasta qué punto esto se corresponde con mis sentimientos internos? Si la respuesta es negativa, encuentra en ti la determinación para cambiar, incluso si esto requiere empezar de cero. Y aquí un giro inesperado. Cuanto más practiques esta flexibilidad, más fuerte se hará tu capacidad para liberarte de ideas obsoletas y abrirte a nuevas perspectivas. Esto no diluye tu individualidad, sino que por el contrario, la fortalece. Te vuelves más adaptable a los cambios, más ingenioso y más fiel a ti mismo. En última instancia, te das cuenta de lo que Ralph Waldo Emerson y Carl Jung entendieron hace mucho tiempo. La verdadera coherencia no consiste en mantener la inmutabilidad, sino en el desarrollo continuo y la superación personal. Pero si la búsqueda de la coherencia frena nuestro desarrollo, ¿qué es lo que nos abre el camino hacia la libertad? ¿Existe una manera de vivir en armonía con uno mismo y al mismo tiempo encontrar la paz interior en este mundo impredecible? La respuesta puede ser inesperada. ¿Y si esa libertad a la que aspiramos tan apasionadamente no está en algún lugar lejano, sino que siempre está presente dentro de nosotros? A lo largo de este fascinante viaje, analizaremos cómo la sociedad socava nuestra singularidad, cómo nos perdemos en la búsqueda de la coherencia y con qué frecuencia ignoramos nuestras propias voces internas. Pero ahora pasemos a lo más importante. ¿Qué significa realmente vivir una vida auténtica? Y lo que es más importante, ¿cómo podemos empezar a hacerlo ya hoy? Ralph Waldo Emerson afirmaba que la respuesta es a la vez sencilla y compleja. Consideraba que la autosuficiencia, la fe absoluta en uno mismo, es la única manera de romper las cadenas del conformismo. Confiar en uno mismo, según Emerson, significa no solo escuchar la propia intuición, sino también mostrar valor. Proclamar la independencia de todo lo que intenta darnos forma. Esto significa, yo soy el creador de mi propia vida y nadie más tiene derecho a determinar mi camino. Sin embargo, llevar esto a la práctica resulta más difícil de lo que parece a primera vista. Después de todo, la sociedad moderna a menudo fomenta el conformismo y recibe con desaprobación las manifestaciones de individualidad. Cada vez que elegimos nuestro propio camino, corremos el riesgo de enfrentarnos a la condena, la crítica y, a veces, el rechazo total por parte de los demás. Ralph Waldo Emerson, consciente de esto, nos instaba a no retroceder. ¿Por qué? Porque comprendió una verdad que muchos pasan por alto. La verdadera armonía con el mundo surge no del deseo de complacer a todos, sino de la fidelidad a uno mismo. Esta armonía no es solo un concepto teórico, es bastante tangible y posee una fuerza transformadora. Recuerda el momento en que tomaste una decisión basándote en tus propios deseos y convicciones, sin preocuparte por la opinión de los demás. Tal vez fue un acto insignificante, por ejemplo,
elegir la ropa que realmente te gustaba, a pesar de su falta de coincidencia con las tendencias de la moda. O tal vez fue una decisión seria, como terminar una relación que ya no se correspondía con tu mundo interior. En ese momento, sentiste una libertad de autoexpresión incomparable. Ahora imagina que esa vida se convierte en tu realidad cotidiana. Carl Jung complementa esta idea proponiendo mirarla desde otro ángulo. Afirmaba que, al confiar en nosotros mismos, inevitablemente nos encontramos con nuestra sombra. Como ya sabemos, la sombra es el conjunto de aquellos rasgos y cualidades que rechazamos en nosotros mismos, considerándolos inaceptables para la sociedad. Sin embargo, Jung creía que, al integrar esta sombra, no solo alcanzamos la integridad, sino que también liberamos un enorme potencial de energía y creatividad. La sombra deja de ser nuestro enemigo y se convierte en un aliado. Es aquí donde todo encaja en su sitio. Ser fiel a uno mismo no significa aislarse del mundo ni vivir en soledad. Al contrario, implica establecer conexiones más sinceras y profundas con quienes nos rodean. Cuando actuamos en consonancia con nuestras convicciones, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Nuestra valentía para ser nosotros mismos genera una reacción en cadena. De repente, esa decisión aparentemente insignificante de mantenernos fieles a nosotros mismos se transforma en algo mucho más grande, una fuerza poderosa capaz de desafiar las normas establecidas y replantear el propio concepto de vida significativa. Entonces, ¿cómo podemos resistir la corriente o ponernos a un mundo que busca encajonarnos en un molde común? El secreto reside en dar pasos constantes y conscientes. Emerson nos instaba sabiamente a empezar donde estamos, utilizando los recursos que ya tenemos a nuestra disposición. Decía, ninguna semilla germinará en un campo que no haya sido labrado por tus manos. En otras palabras, el camino hacia la verdadera autorrealización comienza con acciones concretas. No es necesario realizar algo monumental. Basta con decir un rotundo no a aquello que nos genera rechazo, o atrevernos a decir sí a un anhelo largamente postergado por temor a materializarlo. Recordemos al maestro común que renunció a las metodologías obsoletas para impartir una enseñanza viva y creativa, a pesar de la resistencia del sistema educativo. O al empleado de oficina que abandonó un trabajo estable, pero opresor para emprender su propio negocio. O a la persona que halló la valentía de ser honesta consigo misma y con los demás, sin ocultarse tras máscaras. Estos actos, que parecen insignificantes, son en realidad pequeñas revoluciones personales que tanto necesita el mundo moderno. En una época dominada por voces estruendosas y conformistas, las redes sociales crean la ilusión de la necesidad de ajustarse a determinados estándares. Pero la verdadera fuerza reside en la autenticidad, que trasciende cualquier tendencia. Un pensamiento original, un acto audaz, una vida en consonancia con las propias convicciones. Todo ello es capaz de transformar no solo a nosotros mismos, sino también al mundo que nos rodea. Los datos estadísticos confirman que las personas que viven en armonía con sus valores demuestran un mayor nivel de felicidad y resistencia al estrés. Experimentan menos arrepentimiento y sienten con mayor frecuencia paz interior, ya que sus decisiones reflejan su verdadera esencia. Estas cifras hablan por sí solas. La autonomía no es simplemente una idea hermosa, sino una necesidad apremiante. Lo más sorprendente es que ya posees todas las herramientas necesarias para alcanzar lo que deseas. En tu interior duerme una voz que anhela ser escuchada, esperando solo el momento en que la liberes. Esa misma sombra que te causa temor puede convertirse en la fuente de tu increíble poder. El mundo que parece estar en tu contra está a tu alcance si tienes la valentía de actuar. Entonces, ¿por dónde empezar este apasionante camino? Detente un instante y pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero? No lo que esperan los demás, ni lo que parece seguro o práctico, sino aquello que hace que tu corazón se estremezca de alegría. Puede ser algo insignificante, como dedicar una hora a leer tu libro favorito, o algo más ambicioso,
como iniciar un proyecto que has estado posponiendo constantemente. Lo importante es dar el primer paso, recordando las palabras de Ralph Waldo Emerson. Confía en ti mismo. Toda la fuerza necesaria ya está dentro de ti. No necesitas permisos, confirmaciones ni aprobación externa. Todo lo que necesitas es el coraje para dar el primer paso. En conclusión, te invito a reflexionar y compartir tus pensamientos. ¿Qué decisiones has pospuesto por temor al juicio ajeno? ¿Qué aspectos de tu personalidad has reprimido? Comparte tus historias en los comentarios, incluso de forma anónima. Tus revelaciones pueden inspirar a otras personas que se enfrenten a dilemas similares. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir aún más contenido que te haga reflexionar, te desafíe y te inspire. Si has disfrutado de este viaje hacia la autenticidad y la confianza en ti mismo, da el siguiente paso. Aprende a lidiar con las sombras que ocultamos en nuestro interior. Haz clic en el video recomendado Carl Jung y el trabajo con la sombra y descubre una guía paso a paso para integrar estos aspectos ocultos de la personalidad y liberar todo tu potencial. Puede que este sea el elemento que te falta para transformar